Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos al programa. Y hoy día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos una invitada especial, ella es María José Gómez, directora de la Fundación Forge para Perú y Colombia, para tratar este tema. María José, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, este tema de la violencia contra las mujeres se ha convertido en otra especie de pandemia también, porque viene de mucho tiempo. Por más leyes estrictas que pongan los países, sigue habiendo. En el Perú cambiaron las leyes en el Código Civil, pero la violencia contra la mujer sigue existiendo, en unos casos que hasta llega hasta la muerte. No hay protección a las mujeres, las autoridades no dicen nada. Yo vi un caso de una señora acá se llama asentamientos humanos, en los cerros, que su pareja vino, la mató a sus hijos también, y después de todo eso, a las 3 horas, cuando está toda la televisión, llega la policía porque la señora había pedido protección. ¿Qué está pasando, María José, en los países? Bueno, ¿qué está pasando? Mira, por ponernos un poco pedagógicos para la gente que nos esté escuchando, has dicho que es antiguo, tan antiguo, claro, que tiene unos 7.500 años, que comenzó ese sistema que se llama patriarcado y que llega hasta ahora, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, efectivamente, hemos ido mejorando gracias a lo que se hace es ver los instrumentos internacionales de derechos de las mujeres y se aplican a los países, y eso se convierte en las leyes de las que estaban hablando. Pero las leyes al final son juicios de valor, es decir, nos ponemos de acuerdo como sociedad. Eche la ley y la trampa. Además, ¿no? También, pero lo cierto es que una ley es un juicio de valor donde toda la sociedad dice, ok, eso está mal, la violencia contra las mujeres es estructural, es decir, funciona de manera sistemática y está mal, entonces vamos a hacer una ley. Pero a pesar de la igualdad formal que ya está lograda en un país como Perú, que además tiene unas leyes reconocidas por los estándares internacionales, tenemos la desigualdad cultural. Es decir, una cosa es la igualdad formal y otra la igualdad real, ¿no? Y esa igualdad real que no existe y se manifiesta en muchísimos indicadores de los que podemos ir hablando, es un patrón cultural. Es un patrón cultural como aislado en el patriarcado y en las actitudes machistas. Entonces, una mujer efectivamente pide una orden de alejamiento, como el caso que tú estabas especificando. Esa orden de alejamiento, por lo que sea, porque no existen dispositivos de alejamiento, porque no tienen los suficientes recursos para mandar oficiales a esa zona, porque ni siquiera llegan los carros posiblemente a esa zona de la que estás hablando en el asentamiento, a esa mujer no se le puede garantizar una orden de alejamiento. No, y existe un tema de las mujeres que son maltratadas en las comisarías también cuando van a hacer una denuncia. ¿Qué le habrás hecho a tu esposo? Te ha golpeado, pero de repente le has hecho algo. Claro, es que los policías son hombres igual, ¿no? Y las mujeres sienten vergüenza a denunciar. Sí, por un lado, también hablamos mucho de esta capacitación a los servidores, por ejemplo, enfermeras, médicas, las personas que están atendiendo a esas mujeres, o enfermeros y médicos más bien, porque las mujeres están más sensibilizadas, o la policía, ¿no? Cuando llega una mujer con una situación de violencia que puede ser fruto de una agresión sexual y llega al hospital o llega a la policía, el que no la crean o el que la pongan en duda, bueno, una de las razones para no denunciar, por eso se dice, se denuncia en el 20% de situaciones nada más, es el que no te vayan a creer, o incluso aunque te crean, la vergüenza que sientes de llegar a decir que tu pareja te está violentando, ¿no? Claro. En la nota que me pasaron, dice, cada hora y media desaparece una mujer en el Perú. Sí, es una barbaridad. ¿Cómo así se dio esto? Y solamente en el primer semestre de este año, 3.400 de las desaparecidas son mujeres y niñas. 3.400 es muchísimo, ¿no? Cada hora y media desaparece una mujer o una niña, unas porque eligen irse y otras porque la sacan de su casa. Seguramente hay muchos feminicidios ahí. Está muy vinculado al tema de trata sexual también, a la explotación sexual de mujeres y niñas. Son unas cifras grandísimas, ¿no? Hoy en día estamos llegando a las cifras en las que mueren más mujeres por violencia de género que por COVID. Ojalá podamos desarrollar un programa presupuestal, una estrategia nacional con la misma intensidad que hemos desarrollado las campañas contra el COVID y encontrar una vacuna que tenga que ver con que
los hombres acaben con la impunidad y también con romper el pacto, que los hombres, ustedes también, en sus grupos de WhatsApp, en sus espacios familiares, en sus espacios con amigos, comiencen a denunciar estas actitudes, porque nosotras ya lo hacemos. La Fundación Forge, ¿cómo surge? ¿Cómo nace esta fundación? Surge hace mucho, bueno, en el 2005, con la idea de, bueno, hay jóvenes que de muy bajos recursos económicos que tienen muchas dificultades para entrar en un empleo formal, y surge en Buenos Aires, que la situación de empleo informal o de informalidad juvenil es totalmente diferente a la de Perú, que tenemos unas cifras altísimas, ¿no? Bueno, en 2013 llegamos a Perú y comenzamos a trabajar con chicos y chicas, pero sobre todo con mujeres jóvenes, migrantes venezolanas, víctimas de violencia, jóvenes de muy bajos recursos, para, después de un curso de formación, de una habilitación para el empleo, les acompañamos a que se inserten en una empresa formal. Trabajamos con muchas empresas en el país. Este paso de la autonomía económica, que es fundamental, primero porque los índices de informalidad juvenil, segundo porque hay jóvenes que tienen muchas ganas y no están encontrando la posibilidad de insertarse en un empleo formal, pero para las mujeres está demostrado, y muchísima evidencia en estudios, que la autonomía económica reduce a la mitad el riesgo de sufrir violencia. No es que si yo tengo ingresos ya mi marido no me va a golpear, es que si yo tengo ingresos, a la primera señal, no siempre ocurre, pero es más fácil que yo salga huyendo cuando vea una señal de violencia, porque voy a tener medios económicos. Pero la violencia está en todos los estratos sociales. Así es. Desde el A hasta el último, se puede decir. Sí, está en todos los estratos, pero si tú tienes recursos económicos, tienes dónde ir, ¿no? Y una mujer pobre con 2 criaturas, que tiene un marido que es violento, que es alcohólico, ¿qué hace, no? Normalmente no hay un apoyo tan familiar porque está totalmente metido el machismo. Lo que tú mencionabas antes es algo habrás hecho, o los hombres son así, entonces esa mujer no tiene dónde ir y se queda en muchas ocasiones con resultado fatal, ¿no? Y los gobiernos a veces ponen unas casas de resguardo a mujeres violentadas, pero a veces no funciona, o se escapa porque ellas quieren ver a los hijos. No importa, me pegas pero me mantienes, es lo que dicen muchas. Claro, no creo que sea tanto el no importa, sino no tengo otra alternativa. Mi situación de vulnerabilidad es tan alta que no quiero que me pegues, porque además me dices que vas a cambiar, no hay una manipulación. Yo quiero que cambies, pero además no tengo una alternativa a dónde ir. Y estas casas refugio de las que hablas, que hay varias en el país y de tipos de violencia específica además, pues necesitan ampliarse, y además necesitan que se les asigne más recursos, necesitan que sean espacios mucho más anónimos, que haya más posibilidades, que las mujeres puedan ir ahí con sus criaturas y que puedan permanecer el tiempo suficiente hasta que encuentren un empleo y se las pueda reasignar a una provincia diferente, por ejemplo, o a una ciudad distinta. Lo que ocurre en otros países, tú pones una denuncia, si no tienes dónde ir, tienes un apoyo económico y un espacio donde vivir y mantener a tus criaturas, y estás a salvo. Porque si no, te vas a denunciar y regresas a tu casa con tu agresor, a quien le van a comunicar la denuncia en unas horas, y eso incrementa el riesgo de sufrir un feminicidio, por ejemplo. Bueno, pero las leyes que se crean a favor de las mujeres o para la lucha contra la violencia en el Perú y en otros países, ¿son efectivas, son buenas o no? Son necesarias. O sea, es básico. El primer paso... ¿Funciona o no? O sea, claro que funcionan, ¿no? Pero es insuficiente. Es insuficiente. O sea, es el primer paso, porque tú no puedes decir, soy un país que defiende los derechos de la mujer, si tú no tienes una ley, ¿no? O sea, como sociedad es como, oye, hay una ley, nos estamos comprometiendo a detener esta violencia, ¿no? Pero es insuficiente. O sea, lo que necesitamos hacer es cambiar la mentalidad. Yo sabía que, por ejemplo, en el Perú, la ley violentas a una mujer de 15 años, tienes tanto tiempo de pena de cárcel, no sé, la persona. Menos de 15 años es menos la pena. Pero ¿quién decide el tema de la edad? De repente cambian, no tiene 14, tiene 15 o 16 años. Sí, en realidad cambia según los países, pero responde a estándares internacionales, ¿no? La Convención de los Derechos de la Niñez, por ejemplo, establece el tema de las edades y la mayoría o minoría de edad. Y sí, claro, tiene que haber penas diferentes y sanciones distintas dependiendo de la edad de la
joven, porque de acuerdo a ello, bueno, menor de edad siempre va a ser una víctima, ¿no? Cuando se dice, ves que en las noticias o se habla de, bueno, una persona, un hombre tuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años, no, la violó, ¿no? O sea, comenzar a llamar a las cosas por su nombre también de acuerdo a la legislación, que tiene un sentido, ¿no? Tiene una razón de ser. Por ejemplo, acá mucho se criticaba el tema del enfoque de género, porque se enseña desde el colegio, pero el tema de la educación es lo básico también. Claro, se aprobó la inclusión del enfoque de género en las escuelas, lo trabajó cuando era ministra Flor Pablo, si no recuerdo mal, y ahora lo que hay que hacer es incluirlo. O sea, el enfoque de género, que tenía muchos detractores porque no hay una comprensión de qué significa, que nada, el enfoque de género lo que dice es, oye, esta cosa construida que es el género tenemos que tratar que sea más igualitaria y que no sea una jerarquía. El género hoy es una jerarquía, ¿no? Bueno, que no lo sea, y que los hombres y las mujeres, niños y niñas sean más iguales, y para eso trabajar en la escuela cosas tan básicas como la corresponsabilidad, el tema de que el trabajo doméstico es de ambas personas y el cuidado de criaturas y la posibilidad de estudiar o salir de fiesta o disfrutar de tiempo de ocio, ¿no? Eso es lo que proponía. Necesitamos garantizar que efectivamente esa inclusión se hace, que se capacita a todo el personal, a todo el funcionariado que trabaja en el Ministerio de Educación y en todos los ministerios, y a toda especialmente la plana docente, que es quien le va a enseñar a las criaturas del país de qué se trata eso de la igualdad y cómo se consigue. ¿Cómo estamos en el Perú en cifras de violencia contra la mujer? Mal, estamos mal, mira. Te comentaba antes las 3.400 niñas y adolescentes, que me parece que es como la cifra que uno debe resaltar, porque han desaparecido. ¿Dónde están? Llevamos más de 100 feminicidios este año, y seguramente son más, porque ves que el feminicidio tiene una tipificación bien característica. Mensualmente los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, atienden un promedio de 10.000 denuncias. Es decir, cada mes hay 10.000 mujeres que se acercan a un centro de emergencia mujer diciendo necesito ayuda, estoy siendo violentada. ¿Ya? Esa es una cifra también, ¿no? Uno no puede imaginarse... Una cifra alarmante. Uno no puede imaginarse ningún colectivo que tenga que poner 10.000 denuncias al mes, ningún colectivo, no, que no somos un colectivo las mujeres, somos un grupo, y que no pase nada, ¿no? O sea, sería impensable que eso ocurriera, y sin embargo con las mujeres ocurre. Y no sé, como que nadie toma nota, los hombres no toman nota, ¿no? Claro, y el tema de la pandemia ha aumentado el grado de violencia también. Sí, claro, y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, claro. Si antes en un estallido, ¿no?, del ciclo de violencia, en la parte del estallido de violencia, cuando se realizaba el acto violento... era un familiar. Es que generalmente son los maridos, son las personas que dicen que las aman quienes producen este tipo de violencia, y antes la mujer pues se iba a casa de su mamá, de su abuela, se iba a trabajar, ¿no? Claro. Y entonces se rebajaba la tensión. Ahora esa situación no se estaba dando. Entonces tenías que quedarte, sí, pues durmiendo con tu enemigo, te quedabas en casa con la persona que te agredía. Y no solamente es el acto de violencia, el terror y el pánico con el que viven esas mujeres en el día a día, sabiendo claro. que además, si tenían recursos económicos antes, ahora ya no, porque las criaturas, si tienen criaturas, no han vuelto a la escuela, tenían que quedarse en casa cuidando a las criaturas, no había forma de huir siquiera, ¿no? O te vas con las criaturas, ¿y dónde te vas? Y en pandemia, o te quedas aguantando al señor y su machismo. El tema cultural y el machismo es algo que en nuestra región en América, muy predominante. Así es. Pero eso no ha cambiado. En países como México... No, es que fíjate que no ha cambiado mucho, y si tú te fijas en las cifras de denuncias, se incrementan cada vez. La gente dice, se incrementa la violencia. Bueno, no, se incrementan las denuncias, porque para denunciar primero tienes que tener la conciencia de que lo que estás viviendo es algo denunciable, ¿ya? Entonces, lo que se está haciendo en Latinoamérica en los últimos años es difundir y sensibilizar a la población y a las mujeres para que entiendan esto que dice, bueno, es que fue un golpe o un insulto. No digo que lo minimicemos, porque normalmente no lo hacemos, pero nos cuesta asumir que estamos siendo víctimas de violencia. Con todas las campañas que se están haciendo donde la mujer, series de televisión, canciones, la mujer se empieza a reconocer y empieza a ver actitudes que dice esto es violencia. Entonces comienza a denunciar más, porque ahora ya entiende y sabe que es víctima de violencia, ¿no? Porque también hay violencia psicológica, insultos, económica. No le dan el dinero para mantener. Se separan, o sea, la clásica es, se separan, tengo criaturas,
y no te paso dinero para las criaturas porque ya lo resolverás, porque no tengo dinero, porque no tengo plata. Entonces no se encargan ni a nivel emocional ni a nivel económico tampoco, ¿no? Que es una de las amenazas también, no te voy a dar dinero para que me dejes volver a la casa, ¿no? Por eso la autonomía económica es tan importante y es básica. Muy bien, María José. Esperemos que este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer no sea recordado por muchos, sino sea eliminado, pues. Y hay una palabra que todos siempre que se llama la igualdad. Creo que está pasando en nuestros países, que no existe la igualdad. Sí, que no existe, Rafael, y ¿sabes qué? Como un llamado a los hombres que nos están escuchando, esos espacios de WhatsApp donde se hacen chistes machistas, donde se comparten fotos de mujeres sin ropa, donde se pornifica a las mujeres en general, que no está bien, que ustedes son los que tienen entre sus grupos, alguien en cada grupo tiene que decir, oigan, esto así no va, yo en este grupo no quiero participar, ¿no? Y comenzar a atreverse a hacerlo. No se es menos hombre por eso, se es más ser humano, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, yo voy a tocar un tema la otra semana que también se llama el ciberacoso. Ya. Que más o menos va en relación con lo que estamos hablando. Porque existe también el acoso hacia las mujeres. Y cuando la mujer no cede a las pretensiones del hombre, también es violentada. Sí, y antes te ibas, con suerte te ibas y cedía el acoso, si era en el lugar de trabajo, por ejemplo, pero el ciberacoso no se detiene. El acoso en el trabajo también. Sí. Muy bien, María José, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Rafael. Espero contar contigo en cualquier otro momento y hablar de otros temas. Claro que sí, cuando quieras. Muchas gracias, amigos. Ya venimos después de una pausa con más entrevistas. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad